La nueva reforma educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación no sirve para construir un país, aseguran líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que pese a la contingencia, marcharon ayer en protesta en la Ciudad de México. Consideran que el presidente Andrés Manuel López Obrador copió la reforma de Enrique Peña Nieto. Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de la República por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera que en las elecciones pasadas la PGR afectó la equidad de la contienda electoral en su perjuicio al hacer uso parcial de recursos públicos. Tras 6 días de altos índices de contaminación, fuertes lluvias y granizadas sorprenden a los habitantes de la Ciudad de México, pero no son suficientes para mejorar la calidad del aire. Y Rayados se adelanta en el juego de la semifinal y el América ante León se jugará en Querétaro. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Carla Pulido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Carla Pulido y estamos en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy es jueves 16 de mayo del 2019 y estas son las noticias. La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene la doble contingencia ambiental por ozono y partículas PM2.5. Por lo tanto, este jueves no circulan autos con holograma 2, con holograma 1, terminación de placas par, y los que tengan engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0 quedan exentos. La contingencia se mantiene a pesar de la lluvia registrada la noche de este miércoles. La Secretaría de Educación Pública suspendió las clases de educación básica desde kinder hasta secundaria en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México y la zona metropolitana para este jueves 16 de mayo. Asimismo, el gobierno del Estado de México también suspendió las clases en 34 municipios. Por su parte, la UNAM también suspendió clases este jueves en todas sus instalaciones en la zona metropolitana del Valle de México. La máxima casa de estudios detalló que el Centro de Ciencias de la Atmósfera estimó que las condiciones durante las próximas horas no propiciarán la dispersión de los contaminantes. En tanto, el Instituto Politécnico Nacional suspendió actividades académicas en sus escuelas en la zona metropolitana. El Poli exhorta a su comunidad a abstenerse de realizar deportes o actividades al aire libre y acudir al médico en caso de presentar algún malestar. También la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, se unió a esta suspensión de clases. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los maestros de México por el 15 de mayo. El mandatario entregó en Palacio Nacional las medallas Ignacio Manuel Altamirano y Otón Salazar a 33 maestros con más de 40 años de trayectoria y canceló un timbre postal conmemorativo por el Día del Maestro. Hoy, este día 15 de mayo, Día del Maestro, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros todos los mexicanos. Recordamos con mucho cariño a nuestras maestras, a nuestros maestros. Y se hizo el compromiso de no continuar con la misma política educativa que ofendía al magisterio. Y por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, destacó que con la nueva reforma educativa los derechos de los maestros están protegidos y pone a la educación normal en la primera fila de la enseñanza nacional. Este es un primer gran paso para la transformación educativa que dará origen a la nueva escuela mexicana. Estamos viviendo y construyendo un momento histórico para la educación pública en México, la cuarta transformación en donde la educación tiene muchísimo que aportar. En el Acuerdo Educativo Nacional, los derechos del magisterio quedan perfectamente protegidos.
tanto, al concluir su marcha en la Ciudad de México, líderes de la Coordinadora Nacional ratificaron su llamado al gobierno federal para concretar una abrogación total de la reforma educativa peñista y no quedarse, dijeron, en una simulación. El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Martí Batres, declaró la constitucionalidad de la reforma educativa. De esta forma, la nueva ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en su edición vespertina. A nombre de la Comisión Permanente, me permito manifestar el reconocimiento por la reforma aprobada, que representa un paso significativo de los trabajos de las cámaras del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados. Expreso también mi respeto y reconocimiento a la postura de los diversos grupos parlamentarios y a su desempeño responsable que permite alcanzar un avance de gran trascendencia para la educación en México. Muchas gracias. El Instituto Nacional Electoral informó que de los 4.269 paquetes enviados a poblanos en el extranjero, 1.200 entregaron al INE su voto para la elección a gobernador del próximo 2 de junio. De este total, 1.105 llegaron de los Estados Unidos, 25 de Canadá y 22 de Alemania. Un juez de control vinculó a proceso a Maximiliano N. por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio luego del ataque a líderes de comerciantes en el centro de Cuernavaca, que dejó un saldo de 2 muertos y 2 heridos. El juez estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. El informe Violencia Extrema, Asesinatos de Personas LGBT en México, elaborado por el suplemento de Letras S, dio cuenta de que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron asesinadas al menos 473 personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales por motivos relacionados con su orientación sexual e identidad y expresión de género. En otra información, Transmasivo, la empresa concesionaria de la línea 1 del Mexibus, anunció la suspensión del servicio por adeudos del gobierno del Estado de México. La compañía detalló que esta suspensión será efectiva a partir del próximo lunes 20 de mayo, en tanto no se solvente el pago por 17 millones de pesos que adeuda la administración mexiquense. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, informó que la avenida Hidalgo de la Alameda Central a Guerrero será renovada. Entre otros cambios, la acera peatonal de la avenida adjunta a los museos Franz Mayer, el Teatro Hidalgo y el SAT aumentará de 2 metros actuales a 10 metros de ancho y se pondrá una ciclovía. El gobierno de los Estados Unidos suspendió todos los servicios aéreos de pasajeros y de carga desde y hacia Venezuela por razones de seguridad. El Departamento de Transporte confirmó que la orden fue emitida de común acuerdo con los departamentos de Estado y de Seguridad Interior norteamericanos. Y miles de estudiantes marcharon por las calles de Brasil para protestar por los recortes anunciados por el presidente Jair Bolsonaro a las universidades. Bajo el lema "La educación no es gasto, es inversión", repudian las políticas del mandatario, quien lleva en el poder 4 meses y medio. Bolsonaro, que está de visita en Estados Unidos, respondió a los estudiantes llamándolos tontos, útiles e imbéciles que están siendo utilizados. La mayoría de ellos es militante, no tienen nada en la cabeza. Si les preguntan cuánto es 7 por 8 no lo saben, si les preguntan la fórmula del agua no lo saben, no saben nada. Son unos idiotas útiles, unos imbéciles que están siendo manipulados por una minoría habilidosa que compone el núcleo de muchas universidades federales de Brasil. En otra información, en el Vaticano el Papa Francisco subió al papamóvil a 8 niños migrantes. Con este gesto, bueno, el sumo pontífice quiso demostrar su solidaridad con los solicitantes de asilo. Y es que los pequeños provenían de Siria, Nigeria y el Congo y lo acompañaron en su recorrido por la plaza de San Pedro. En tanto, la red social de Facebook anunció que restringirá el uso de su plataforma Live luego del tiroteo transmitido en vivo ocurrido en Nueva Zelanda contra 2 mezquitas y que dejó un saldo de 51 muertos. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, apoya esta nueva política y prepara una iniciativa mundial contra los contenidos violentos online.
Y ahora es momento de ir a la información deportiva. Adelante, Oscar. Hola, ¿qué tal, Carla? Alejandro, amigos de la ciudad y el mundo, buenos días. Hoy un gran día para ganar. El Monterrey venció 1-0 a Tigres y se adelantó en el juego de ida semifinal de la Liga MX. El gol fue de Dorlan Pavón durante los primeros 15 minutos de un partido muy peleado, por momentos lento y muy atorado. El sábado en el Universitario de Nuevo León se define esta eliminatoria. Les platico también que después de varias horas de incertidumbre y de trayecto sin rumbo fijo de León, se definió que el juego entre América y la Fiera del día de hoy se jugará en Querétaro. El equipo leonés viajó poco más de 7 horas con escala tipo excursión escolar en Toluca hasta que le avisaron dónde sería el juego, y precisamente el Olympique de Marsella le entró al cotorreo y a la tendencia con una buena sugerencia para disputar el partido América-León. ¿Cómo ven? ¿Les hubiera gustado desplazarse hasta allá? Le cuento que Raúl Jiménez fue reconocido como el mejor jugador del Wolverhampton, nombramiento hecho por sus propios compañeros. Jiménez también recibió el premio al máximo goleador del equipo gracias a sus 17 anotaciones en todas las competencias. Vamos al taekwondo, orgullo nacional. María del Rosario Espinosa y Brandon Plaza avanzaron a semifinales en el Campeonato Mundial de Taekwondo Manchester 2019 y aseguraron 2 medallas para México. Por supuesto, a las patadas. ¡Vamos ahí! En la NBA, los Pelicans de Nueva Orleans ganaron la lotería de la NBA, lo que les permitirá seleccionar en primer lugar del próximo draft de talentos que será celebrado el 20 de junio. Y por supuesto, los Pelicans llevan mano para elegir al gran prospecto Zion Williamson de la Universidad de Duke. Además, en los playoffs ganaron los Bucks a los Raptors en el primer juego semifinal de la conferencia este. Finalmente, con la contingencia ambiental en la Ciudad de México, hay que practicar deporte en lugares cerrados, pero aguas con el béisbol. ¡Ponchado! Por supuesto, el ojo. Carlos Alejandro, los deportes. Más adelante regresamos con Oscar Mota y ahora es Alejandro, muy buenos días. Carla, muy buenos días. ¿Qué tal? Oye, por cierto, se te escuchó Tlaloc el día de ayer. Sí, fíjate que ayer hasta comentaba en familia, pues como la naturaleza es sabia, ¿no? Necesitábamos un poco de lluvia. Ayer se registra ahí de repente en algunos lugares está con granizo. Sin embargo, bueno, todavía no es como suficiente para bajar un poco la contaminación. En muchos puntos de la ciudad, pues no es suficiente, ¿no? Para bajar estos puntos de contaminación que parece mentira, pero sí están afectando muchísima gente. Bueno, incluso las clases en la UNAM se suspendieron, ¿no? Y en algunos kinderes, escuelas. En la UAM, ¿no? Que van regresando después del paro histórico, ¿no? Y ahorita tienen que parar otra vez actividades por la contaminación. Así es, ahora sí que muy lamentable, pues ahora sí que por todos los estudiantes que pierden clases, ¿no? Pero bueno, ni modo, ahora sí que es parte de y creo que son las medidas que se estaban esperando desde hace tiempo. Pues ojalá y esto empiece a bajar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que se quede con nosotros, que le tenemos la información más importante generada en las últimas horas. Y recuerda que todos los detalles los puedes seguir en Ciudad TV, el 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, y también nos puede ver vía streaming en www.ciudadtv.gov.mx. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con más.